Hola mis amigos y amigas, qué bueno que ya están con nosotros en una emisión más de Noticias desde el Centro. Gracias, muchas gracias porque nos acompañan en nuestra emisión de este martes 8 de septiembre del 2020. Septiembre es el mes de la patria. Han transcurrido ya 252 días, le restan 114. Estamos en la semana número 37. Hoy el día de Nuestra Señora de Nubia. Para usted que hoy está de manteles largos, para usted que hoy cumple años o para usted que hoy celebra su santo, muchas, pero muchas felicidades. Hay también para usted que celebra cualquier acontecimiento social, reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Y desde aquí, desde Noticias, desde el centro, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, les enviamos un fuerte abrazo para todos ustedes. Saludos a mis amigos que nos acompañan en los diferentes estados de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Repito, en la emisión de hoy, martes 8 de septiembre. Iniciamos las noticias de esta mañana, de este día, con la información meteorológica para la ciudad de Matamoros. En Matamoros, Tamaulipas, el día de hoy la temperatura máxima estará en los 34 grados centígrados, la mínima en los 26. La sensación térmica estará en los 26 grados centígrados. La temperatura en estos momentos, 32 grados centígrados en Matamoros. Hoy soplan vientos del sur-sureste, 2 kilómetros por hora, la humedad relativa 90%, la presión atmosférica está en los 1008 milibares. El sol salió en Matamoros a las 7:13 de la mañana y se oculta a las 7 de la noche con 41 minutos. Son las condiciones del tiempo para Matamoros, Tamaulipas y toda la región. Mientras tanto, aquí en León la temperatura máxima estará en los 26 grados centígrados, la mínima en los 15 grados centígrados. La sensación térmica en León, 16 grados centígrados, será un día parcialmente nublado. La temperatura para León, Guanajuato, en estos momentos está en los 23 grados centígrados. Aquí en León hay completamente calma, no soplan vientos, la humedad relativa 92%, la presión atmosférica en los 1008 milibares. Aquí en León la temperatura máxima, repito, estará entre los 23 grados centígrados con 10% de probabilidades de lluvia. El sol salió a las 7 de la mañana con 32 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 55 minutos. Son las condiciones del tiempo para León, Guanajuato. Y estamos recibiendo ya también en estos momentos la información meteorológica que nos llega desde el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Perspectiva sobre las condiciones del tiempo tropical emitido por el Centro Nacional de Huracanes en Miami, Florida, y traducido al español por el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan de Puerto Rico. Repito, son las condiciones del tiempo para el Atlántico Norte, Mar Caribe y el Golfo de México. El Centro Nacional de Huracanes está emitiendo advertencias sobre la tormenta tropical Paulette, localizada sobre el centro del Atlántico tropical, y sobre la tormenta tropical René, localizada sobre el oeste de las islas de Cabo Verde. Un área de baja presión localizada a más de 300 millas al oeste-suroeste de las Bermudas está produciendo aguaceros y tormentas eléctricas asociados a una baja presión que aumentó desde la pasada noche, pero que aún permanece un poco desorganizada. Algún desarrollo gradual de este sistema es posible durante los próximos 2 o 3 días y pudiera convertirse en una depresión tropical mientras se mueva lentamente hacia el oeste a oeste-noroeste.
intereses a lo largo de la costa del sureste de los Estados Unidos deben monitorear el progreso de este disturbio. La probabilidad de formación hasta 48 horas es baja un 30% y la probabilidad de formación hasta por 5 días es mediana un 40%. Se pronostica que una onda tropical salga de la costa occidental de África el próximo jueves. Se anticipa desarrollo gradual cuando el sistema se mueva sobre agua y una depresión tropical podría formarse tarde esta semana o durante el próximo fin de semana, mientras el sistema se mueva generalmente hacia el oeste a través del este del Atlántico tropical. La probabilidad de formación hasta 48 horas es sumamente baja, representa tan solo un 0%, y la probabilidad de formación hasta 5 días es alta, la probabilidad es hasta de un 70%. Estas son las condiciones climatológicas tanto para el Atlántico Norte, Mar Caribe y Golfo de México. Información que nos proporciona todos los días el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, allá en Florida. Ahora vamos a las temperaturas en algunos estados de la República Mexicana. Déjeme decirle que en Tijuana la temperatura máxima para el día de hoy estará en los 32 grados centígrados, 40 en Hermosillo, 30 en Los Cabos, 39 en Ciudad Juárez, 33 en Ciudad Chihuahua, Culiacán, 32 grados centígrados, en Durango, 24 grados centígrados, en Saltillo, 25 grados centígrados, en Torreón, 32 grados centígrados, en Monterrey, 32 grados centígrados, en Tampico, la temperatura estará en los 31 grados centígrados. En Zacatecas, la temperatura máxima en los 24 grados centígrados, en Aguascalientes 28, en Guadalajara 27, en Colima 31 grados centígrados, en San Luis Potosí 27 grados centígrados, en Querétaro 26, en Morelia 25 grados, en Chilpancingo 27 grados centígrados, en Pachuca 30 grados centígrados, en Acapulco la temperatura estará en los 32 grados centígrados, en Ciudad de México 23 grados centígrados y en Veracruz la temperatura máxima estará en los 32 grados centígrados. Mientras tanto, en Toluca la temperatura estará en los 20 grados centígrados, en Cuernavaca 27 grados centígrados, en Puebla 23 grados centígrados, en Oaxaca 28 grados la temperatura, en Tapachula 32 grados centígrados, en Tuxtla Gutiérrez 30 grados máxima la temperatura, en Villahermosa 33 grados centígrados, en Campeche 33 grados la temperatura, en La Blanca Mérida 36 grados y en Cancún la temperatura estará en los 33 grados centígrados. Son las temperaturas máximas para las principales capitales y ciudades de la República Mexicana. Está usted en Noticias desde el Centro. Qué bueno que nos acompaña en nuestra emisión de este martes 8 de septiembre. Las noticias en portadas, lo que publican los principales diarios que circulan a nivel nacional en toda la República Mexicana. 10 gobernadores rompen con la CONAGO. Además, sin sanción, 97 denuncias contra superdelegados y INEGI, el consumo de familias rompe racha de desplomes. A 18 años de su conformación, la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, se fracturó con la salida de 10 gobernadores, señalan la mayoría de los medios en los principales temas de portada de este día. Dicen las noticias que nos llegan directamente a nuestra redacción de noticieros en Noticias desde el Centro.
¿Y qué publica Excelsior en su edición de este día? 10 gobernadores rompen con la CONAGO. Los mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, integrantes de la Alianza Federalista, anunciaron su salida de la CONAGO. Refiere Excelsior al considerar que esta ha dejado de ser un espacio de diálogo verdadero entre los estados y la federación. Y también publica Excelsior en sus páginas de hoy, prevén que le dé la razón a México Libre el Tribunal Electoral, publica Excelsior. Celebra cancelación de cuentas en Facebook. India, nuevo encuentro o epicentro del COVID. Es India, el nuevo epicentro del COVID. Lleva red alumnos sin acceso, dice Excelsior. Por otra parte, Milenio publica, salen 10 gobernadores de la CONAGO para hacer contrapeso. La Alianza Federalista, indica Milenio, que agrupa a 10 mandatarios de oposición, anunció su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores al advertir que construirá un nuevo espacio para el diálogo republicano, no para la simulación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También Milenio publica el día de hoy, investigarán a Lozoya por delitos en la elección del pasado 2015. Se perderán 20 o 30 años de combate a la pobreza por el COVID, dice Fernández Carvajal. Con el partido se salva el tribunal, dice el periódico Milenio en su edición, en sus páginas de este día martes. Y el Financiero publica, rompe con la CONAGO bloque de 10 gobernadores. Como parte de los trabajos de la reunión interestatal COVID-19, señala el Financiero, en la que junto con sus funcionarios, los mandatarios estatales establecen estrategias en materia de salud y económica para hacer frente a los efectos de la pandemia. Consideraron que el mecanismo ya no funge como un espacio de deliberación para defender el federalismo tributario y la soberanía de los estados. También publica el Financiero, filtra tribunal información a gobernador, crecimiento del 3.5% en el 2021, prevén analistas. Y por otra parte, el periódico Reforma publica en sus páginas de este día, al anunciar su salida de esta agrupación creada en 2001, indica Reforma, los 10 mandatarios federalistas, una tercera parte de los agrupados en la CONAGO, reconocieron que la intención de convertirse o es convertirse en un contrapeso ante esa visión centralista que encuentra recursos para obras de infraestructura y programas sociales con base de apoyo popular. Y también Reforma publica en sus páginas, tardan hasta 15 meses estudios de Santa Lucía. El diablo está en el detalle, dice Reforma. Frenan inversiones por 10.6 mil millones de dólares. Llaman a evitar choque de epidemias, dice Reforma. Registran más filas en la Ciudad de México. Por su parte, el Universal, sin sanción, 97 denuncias contra superdelegados, promoción con fines electorales, irregularidades y faltas administrativas en el manejo de programas sociales, son algunos motivos que aparecen en las denuncias contra los llamados superdelegados, señala el Universal. Tenemos 102 denuncias que nos han llegado a la Secretaría de la Función Pública presentadas contra exdelegados del Bienestar y delegados.
En este caso, lo que puedo informar es que 24 de estas investigaciones ya han sido concluidas sin elementos, sin posibilidad de continuarlas, pero 8 ya están en proceso de responsabilidades, dijo el titular de la dependencia, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, durante la conferencia de prensa del presidente de la República el 23 de enero del 2020. Y también el Universal publica 72,000 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México en riesgo de desertar por crisis. 10 gobernadores salen de la CONAGO. Países ricos acaparan las vacunas producidas. Y La Jornada publica en sus páginas: el INEGI, el consumo de familias rompe racha de desplomes. El consumo de las familias en bienes y servicios nacionales e importados tuvo en junio el primer crecimiento mensual tras 4 caídas al hilo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Publica La Jornada. Con el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia y la llegada de la nueva normalidad, el consumo de las familias creció en un 5.5% en junio respecto al mayo de este mismo año. La Jornada dice: AMLO diluye el apoyo popular, embates de mis adversarios, dice López Obrador. Vinculan a Juan Collado a proceso de peculado. Estas son las noticias que publican los principales diarios que circulan a nivel nacional. Usted podrá leer más ampliamente estas y muchas noticias más. Gracias, muchas gracias porque está usted con nosotros en nuestra emisión de Noticias desde el Centro en este martes 8 de septiembre del 2020. Septiembre es el mes de la patria. Le invito para que haga clic a compartir y clic a me gusta. Se lo voy a agradecer. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, consideró que existe un sector de la sociedad que no está preparado para asumir la verdad. Ante cualquier expectativa no cumplida, arrincona a la autoridad y pide la salida de los responsables. Al participar en el webinario El retorno de lo público, organizado por la Secretaría de la Función Pública, el funcionario dijo que la sociedad debería estar preparada para las buenas y malas noticias, con lo que podría celebrar las primeras y aprender de las segundas. Es mi impresión que la sociedad, al menos en México, o al menos ciertos segmentos de la sociedad, no siempre están preparados preparadas para asumir la verdad, para asimilar que algo no salió bien y que eso es materia de aprendizaje, de conocimiento, de construcción. Y enseguida, en esto ciertamente no contribuyen muchos los medios de comunicación, o no todos, destacadamente no los medios corporativos. Existe una especie de arrinconamiento en donde cualquier elemento que no cubra una expectativa es juzgado de error, de falla, de fracaso, aseveró el subsecretario López-Gatell, que es el encargado de la estrategia del gobierno mexicano para atender la pandemia del COVID-19, cuya enfermedad hasta ayer había dejado un saldo de 67,558 defunciones y 634,023 personas contagiadas, superando el escenario que hace unos meses el propio funcionario calificó como catastrófico. Para ilustrar su argumento, López-Gatell hizo una analogía de lo que pasa con la selección mexicana. Ahora, López-Gatell, además de informar de la cuestión epidemiológica, también abarca hasta el área de los deportes. Dice que la selección mexicana de fútbol, que cada vez que va a un mundial fracasa en su objetivo de avanzar en las rondas finales. Todos conocemos la experiencia de la selección mexicana de fútbol, que cada vez va
cada vez que va al Mundial, desafortunadamente no logra pasar de cuartos de final, en el mejor de los casos, y se visualiza que la consecuencia necesaria es reemplazar a la persona que encabeza la selección mexicana de fútbol, y obviamente volvemos a empezar porque existe esta idea de que lo que hay que hacer es reemplazar porque todo falló, indica el señor subsecretario. El webinario, que fue transmitido a través de redes sociales desde las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública, fue conducido por la titular de la dependencia, Irma Heréndira Sandoval, y además de López-Gatell estuvieron como invitados la directora del CONACYT, María Elena Álvarez, y el coordinador del Sistema de Radio y Televisión, Genaro Villamil. Durante la transmisión en el canal de YouTube de la Secretaría de la Función Pública, decenas de funcionarios públicos, tanto de las áreas centrales de la propia Secretaría como de los órganos internos de control en las distintas entidades, pasaron lista de presencia. Y en otras noticias, dan luz verde para investigar a Lozoya por financiamiento ilegal al Partido Revolucionario Institucional. Sobornos de Odebrecht en el año 2014 se habían destinado a las campañas del partido. La Justicia Federal dio luz verde para que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales continúe su investigación contra Emilio Lozoya por los presuntos sobornos de Odebrecht en el año 2014 que se habrían destinado a las campañas del Partido Revolucionario Institucional en las elecciones intermedias del 2015. El tercer tribunal colegiado penal en la Ciudad de México negó al exdirector de Pemex el amparo con el que pretendía que la Fede también archivara por completo la carpeta de investigación que le iniciaron desde el año 2017 por delitos electorales. El 3 de junio pasado del 2010, dicha fiscalía resolvió que ya estaban prescritos los delitos electorales relacionados con el supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en el año 2012, por lo que ejercería la acción penal en cuanto a los hechos de este período. Sin embargo, los fiscales establecieron en la misma determinación que estaban vigentes los ilícitos relacionados con el dinero que en el año 2014 Odebrecht transfirió a Lozoya y que presumiblemente habrían sido destinados al financiamiento del Partido Revolucionario Institucional en las campañas del siguiente año. Aun y cuando las transferencias del recurso económico se hayan llevado a cabo en años precedentes a las elecciones federales del 2015, primordialmente las realizadas en abril, mayo y junio, no impide que dicho recurso haya podido ser aplicado a este proceso electoral, cuyas elecciones se llevaron a cabo el 7 de junio del 2015, señala la Fiscalía. Es precisamente contra este acuerdo que Lozoya presentó su amparo, reclamando que no solo debía cerrarse por prescripción o falta de elementos la imputación electoral por los depósitos que recibió de Odebrecht en el año 2012, sino que también por los recibidos en el 2014. La juez federal Luz María Ortega le negó en primera instancia el amparo porque estimó que debía agotarse la facultad constitucional de la Fiscalía para investigarlo, dado que no estaban necesariamente prescritos los delitos. Lozoya impugnó su decisión. Sin embargo, ahora el tribunal colegiado ha confirmado el fallo de la juzgadora y, por tanto, continuará sin contratiempos la carpeta de investigación por los supuestos financiamientos. En esta indagatoria, la Fiscalía siempre tuvo como principal línea de investigación el fondeo de la campaña de Peña Nieto. Sin embargo, durante su trámite surgió una nueva hipótesis que no estaba inicialmente contemplada, la del dinero de Odebrecht en las campañas del 2015.
tanto en su denuncia presentada el mes pasado a la Fiscalía General de la República, como en los testimonios previos que entregó por escrito para empezar a negociar su inmunidad penal. Lozoya nunca refiere que los sobornos recibidos financiaron al Partido Revolucionario Institucional en esta elección interna. Hay 70 implicados en el caso Lozoya, dice Andrés Manuel López Obrador. Reiteró que los involucrados deberán ser llamados a declarar y se tienen que probar los señalamientos contra ellos, dice el presidente López Obrador. Está usted en Noticias desde el Centro. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Alta aprobación de gobernadores en 16 estados de nuestra República. La aprobación promedio nacional de los gobernadores del país entre marzo y el mes de agosto durante el periodo de pandemia ha sido al alza. La aprobación promedio nacional de los gobernadores del país entre marzo y agosto durante el periodo de la pandemia ha ido a la alza de acuerdo con el ranking de agosto, Gobernadores y Gobernadoras de México, elaborado por Consulta Mitofsky para El Economista. Algunos mandatarios que mostraron un incremento en su aprobación respecto de julio son Mauricio Vila, en Yucatán, de 69.0 a 69.5. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con un aumento del 59.5 a 61.1. Y el gobernador de California, de Baja California, Jaime Bonilla, que mostró un alza de 50.5 en julio a 54.5 en el mes de agosto. Mientras en enero tenían una aprobación todos los gobernadores de 34.2%, para febrero bajó a 31.8%. Con la emergencia sanitaria en marzo pasó a 35.8% y así los meses siguientes en incremento hasta llegar a el mes de agosto con 45.2%. Esto es lo que nos informa en cuanto a estas encuestas la compañía Mitofsky. Por otra parte, hay cierre de escuelas por COVID-19. Tendrá un impacto de 1,5% del Producto Interno Bruto. El panorama de la educación 2020 prevé impactos en las economías por el cierre de escuelas. En México, el mayor desafío será mantener sana distancia en las aulas. El cierre de las escuelas por la epidemia COVID-19, equivalente a 1/3 del año escolar, conducirá una pérdida de habilidades de las personas en su productividad que podría ser del 1.5% del Producto Interno Bruto de los países. Esto de acuerdo con el informe El impacto de COVID-19 en la educación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. El documento derivado del reporte Panorama de la Educación 2020 señala que si las escuelas se tardan en volver a sus niveles anteriores, las pérdidas de crecimiento serían proporcionalmente mayores. En contraste, de acuerdo con la evidencia de otras pandemias, el cierre de las escuelas solo reduce el 15% de las infecciones. Para la reapertura de las escuelas, en el contexto de la pandemia, la OCDE señala que depende de la capacidad de mantener una distancia segura de 1 a 2 metros de distancia entre los alumnos y personal. Lo que para los países de menor tamaño puede ser más fácil que para lugares como México, donde el tamaño promedio de las clases en la educación primaria es de 25 alumnos en las instituciones públicas. Esta cifra supera el promedio de la OCDE, que es de 21 alumnos, y este margen es aún mayor en el área de secundaria.
Por ello, el mantener una separación adecuada en las aulas es el reto más importante que la organización ve para México. Mantener una distancia segura en las aulas en medio de la pandemia de COVID-19 será un desafío en México. Con 27 estudiantes por clase en el nivel secundario inferior, en comparación con el promedio de 23 estudiantes en los países que pertenecen a la OCDE, señala que en la ficha correspondiente al país. No obstante, expone que reducir el tamaño de las clases puede depender de otros factores como el espacio físico, la disponibilidad de salones y de personal, así como de las decisiones de los alumnos y el personal, de acuerdo con el informe hasta finales de junio. El país había sufrido 14 semanas de cierres efectivos de escuelas, duración similar al promedio de los países que pertenecen a la OCDE. Cada semana de cierre de las escuelas representa cerca de 20 horas de tiempo de enseñanza obligatoria en el primer nivel y 29 horas de tiempo de enseñanza obligatoria en secundaria. El impacto en los recursos para la educación. La OCDE plantea que el desafío no termina con la crisis inmediata, sino que es probable que el gasto en educación se vea comprometido para los próximos años. Esto debido a que los recursos se destinarán a salud y bienestar social, lo que significa que el gasto público para la educación a largo plazo está en riesgo. Pero no solo esa, sino también el financiamiento privado se verá reducido debido a la débil economía y el aumento del desempleo. Aunque existe incertidumbre acerca de las probables repercusiones generales de la pandemia del COVID-19 con respecto al gasto en educación, el financiamiento público de la educación puede estancarse o disminuir a medida que se inyectan fondos gubernamentales en la economía y en el sector de la salud, advierte el estudio. De acuerdo con el reporte para México, en el año 2017 el gasto público en educación primaria y superior como proporción del gasto gubernamental en México fue del 15%, lo cual es superior al promedio de la OCDE del 11%. No obstante, México gastó menos por estudiante de tiempo completo que la mayoría de los demás países de la organización. En el 2017 se invirtieron 3.320 millones, o mejor dicho, $3.320, 71.741 pesos aproximadamente por estudiante en instituciones de educación primaria o superior, en comparación con el promedio de $11.231, 242.688 pesos en otros países. Siendo que las personas que tienen un nivel de educación más bajo son las más vulnerables, con el aumento del desempleo por la crisis económica derivada de la pandemia, resultarán más afectados, como ya se ha visto en estos meses, ya que son quienes menos probabilidades tienen de beneficiarse del trabajo a distancia, dicen las noticias de hoy. El INE elige a las 3 empresas que harán la encuesta para el relevo del partido Morena. Mediante un sorteo público, las empresas elegidas para realizar la encuesta con la que se definirá la dirigencia del partido son Covarrubias y Asociados, Parametría y BGC Ulises Beltrán. El Instituto Nacional Electoral realizó ayer lunes un sorteo público para elegir a las 3 empresas que se encargarán de hacer la encuesta con la que se renovará la dirigencia del partido Morena. En el proceso de insaculación participaron 5 compañías, de las cuales resultaron seleccionadas BGC Ulises Beltrán y Asociados, Covarrubias y Asociados y Parametría. Inicialmente 13 firmas habían manifestado el interés por levantar las encuestas. Antes del sorteo, el secretario ejecutivo del INE,
Edmundo Jacobo precisó que los lineamientos establecidos por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos prevén el levantamiento de 3 encuestas de carácter nacional. Esto dependerá de los candidatos que se registren para la Presidencia Nacional y la Secretaría General del Partido Morena. Es decir, si solo se registran 6 candidatos para cada una de las 2 posiciones, solo se realizará una encuesta. Sin embargo, si llegaran a registrarse más de 6 aspirantes y todos cumplen con los requisitos, habrá otra encuesta de reconocimiento. La tercera encuesta se podría realizar en el supuesto de que entre los candidatos no hubiera un mayor porcentaje de diferencia. Si es que llegaran a realizar estas 3 encuestas, el INE tendría que hacer otro sorteo entre empresas. Este martes concluye el periodo para que quienes aspiren a la dirigencia y a la Secretaría General de Morena se registren para ser incluidos en la encuesta con la que se definirán dichos cargos en la primera semana del mes de octubre. Según lo informado por el INE, el levantamiento de la encuesta será presencial, cara a cara, salvo en aquellos estados donde las autoridades de salud determinen su imposibilidad debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Para poner en marcha la encuesta, el INE designó a un grupo especial que definirá las características y metodología, proyecto que deben contener, entre otros, objetivos de la encuesta, definición de las preguntas, marco muestral, diseño muestral, definición de población objetivo, procedimiento de selección de unidades, procedimiento de estimación, tamaño y forma de obtención de la muestra y sobremuestra, calidad de la estimación, confianza y error máximo implícito en la muestra seleccionada y levantamiento del método del levantamiento. Esta es la forma en que se van a llevar las encuestas en la Ciudad de México para la elección tanto de presidente como de secretario general del partido Morena. Esto se da a conocer a todos los aspirantes para que vayan tomando en cuenta lo que tienen que cumplir todos y cada uno de ellos y la forma en que se va a llevar a cabo estas elecciones internas dentro del partido Morena. Está usted en Noticias desde el Centro. Morena critica la convocatoria aprobada por el INE para renovar la dirigencia. Morena, el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó el sábado la convocatoria aprobada por el Instituto Nacional Electoral para la renovación de los órganos de dirección. Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente interino de Morena, señaló en una videoconferencia de prensa que los consejeros dejaron fuera de la convocatoria la paridad de género, lo que impedirá la participación de todos. El presupuesto 2021, el más complejo de la historia reciente, dice la comisión. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados reconoce que ante el COVID-19 y la crisis económica, el país deberá reinventarse para que el gasto público alcance. A unas horas de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregue al Congreso el paquete económico para 2021, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Erasmo González Robledo, reconoce que el reto de definir el gasto para el próximo año será el más complejo en la historia reciente. El diputado de Morena admite que esta complejidad se debe al contexto mundial y nacional del 2020, marcado por la pandemia del COVID-19, por el freno que esta enfermedad
ha significado para la mayoría de las actividades productivas y por la crisis económica que todo esto ha generado. Sin embargo, sostiene que el Poder Legislativo analizará a fondo el documento que presente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y además buscará reinventarse para lograr que el dinero alcance. Existe toda la disposición para colaborar, para trabajar con todas las comisiones en la Cámara de Diputados para conformar el presupuesto más complejo en la historia reciente. En la historia contemporánea de México, que va a tener restricciones inherentes a una crisis sanitaria que generó una crisis económica en todo el mundo, dice en la entrevista. La tarde de este martes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará al Congreso el paquete económico para 2021, que incluirá los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. De estos, la debe quedar aprobada por diputados y senadores a más tardar el 31 de octubre, mientras que en análisis del presupuesto corresponde exclusivamente a San Lázaro. Es un proceso en el que González Robledo jugará un rol clave. El morenista, quien es licenciado en Contaduría y maestro en Ciencias Políticas, señala al respecto que el desafío de la Cámara Baja será distribuir el gasto público de forma que las áreas prioritarias no queden descubiertas. Y en línea con el que el presidente López Obrador ha declarado recientemente, adelanta que entre estas prioridades estarán los recursos para educación, programas sociales y salud. Sin duda, el tema de salud va a ser una prioridad, primero, atendiendo al COVID, pero también después todo lo que quedó pendiente de tratamientos, operaciones, toda la reconversión que se hizo en la infraestructura hospitalaria y la contratación de miles de profesionales de la salud. Esto va a representar también una manera de reinventarse, a lo mejor de una manera anticipada en un tema tan importante, dice el diputado de Morena. El gobierno de la Ciudad de México reduce gastos en medio de una caída de ingresos. El gobierno de Claudia Sheinbaum obtuvo recursos 8.8% inferiores a la meta establecida para enero-junio de este año. Ante la emergencia del COVID-19, cuya atención ha costado al menos 4.899 millones de pesos hasta la primera mitad del año, el gobierno capitalino, encabezado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha buscado reducir su propio gasto. La situación económica de la ciudad se agrava ante la disminución de los ingresos de lo que se esperaba según el segundo informe. El segundo informe trimestral presentado por la Secretaría de Finanzas, recursos que provienen del pago de contribuciones como la tenencia, el predial y el servicio de agua. Durante el segundo trimestre del 2020, los ingresos del sector público presupuestario ascendieron a 114.834.1 millones de pesos, cifra 8.8% inferior a la meta establecida para enero-junio del 2020, señala el documento. Uno de los ahorros más significativos, por 222.1 millones de pesos entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre del año anterior, a través de la estrategia de compras consolidadas. Bajo este tipo de compras se agrupan bienes o insumos similares necesarios para varias dependencias en una sola compra. Así fueron adquiridos vales para los trabajadores del gobierno local, chalecos balísticos y llantas, cámaras y corbatas, indica el segundo informe de la jefa de gobierno. Y relaciona una serie de gastos que se han llevado a cabo. Además, se han eliminado gastos como la contratación de servicios de telefonía celular para funcionarios, vales de gasolina
y se ha buscado disminuir el gasto en papel en oficinas de gobierno para imprimir menos al digitalizar trámites y comunicaciones. El costo que genera el pago a los propios funcionarios también está a revisión por medio del control de plazas para entregar los mismos resultados sin engrosar la nómina del gobierno capitalino, indica el informe de Claudia Sheinbaum. COVID-19. México llega a 637,509 casos en el día 100 de desconfinamiento. La Secretaría de Salud detalló que ya se acumulan 67,781 muertes de personas que contrajeron coronavirus en los más de 6 meses que lleva la epidemia en el país. México llega al día 100 de su proceso de desconfinamiento paulatino con 637,509 casos positivos confirmados, 67,781 muertes causadas por el coronavirus. El director general de epidemiología, José Luis Alomía, detalló que en las últimas 24 horas se confirmaron 3,486 contagios, el 0,5%, y 223 decesos, el 0,3% de personas enfermas de COVID-19. El informe presentado la tarde de ayer lunes también indica que hay 78,213 casos sospechosos de estar contagiados del virus SARS-CoV-2, además de 719,981 personas que dieron negativo. La Jornada Nacional de Sana Distancia, que implicó la parálisis de las actividades no esenciales por más de 2 meses, culminó el 30 de mayo y tras ella comenzó el periodo de la nueva normalidad, en la que con base al semáforo COVID-19 se determina qué actividades y en qué medida se pueden retomar. La última actualización del semáforo, que operará hasta el próximo domingo 13 de septiembre, dejó un saldo rojo riesgo máximo de contagio, 21 estados en naranja, riesgo alto, y 10 en color amarillo, riesgo medio. El desconfinamiento ha traído consigo un aumento importante del avance de la epidemia. En estos 100 días ya se acumulan 555,997 casos positivos y 58,005 muertes causadas por el coronavirus. Fue en ese mismo lapso en el que México comenzó a avanzar entre los países más golpeados por la epidemia. Hoy es el 8º lugar en casos positivos y el 4º en muertes acumuladas a nivel mundial, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, insiste en que la epidemia lleva 5 semanas a la baja. Aunque el pasado viernes alertó que este comportamiento se ha estancado y que puede atribuirse a que en las últimas semanas más actividades se han abierto. Ayer lunes, el encargado de la epidemia contra el virus defendió el levantamiento parcial de las medidas de restricción social y económica, porque no se puede mantener un país confinado, encerrado, porque eso afectaría gravemente la economía. El enorme impacto económico que ha tenido esta pandemia en el mundo entero tiene que ver precisamente con eso. Mientras más grande sea el confinamiento, más grave será el daño económico, dijo en la conferencia en la que se presentó la data más reciente del avance de la epidemia en nuestro país. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dice: el acceso a la vacuna determinará la reactivación económica. Durante la inauguración de Expansión Summit, el secretario de Relaciones Exteriores dice que la Cancillería ha trabajado en promover a México al turismo y defender a las empresas. En los últimos meses hay una pregunta que se ha repetido frecuentemente:
¿Cómo reactivar la economía mexicana? Para esta tarea, la vacuna contra el coronavirus COVID-19 jugará un papel clave, dijo ayer lunes el canciller Marcelo Ebrard en la inauguración de la edición 2020 del Expansión Summit. El acceso a la vacuna va a determinar la capacidad de reactivar la economía más rápido y también va a ser una ventaja comparativa o competitiva respecto a otros países, aseguró el funcionario. Si un país se retrasa en el acceso a la vacuna, va a ser muy costoso, dijo Ebrard. Según explicó, México participa en la iniciativa internacional multilateral que se ve como la más promisoria, que se llama COVAX. Somos 190 países. Vas a pagar la vacuna o las vacunas a diferentes precios y hay un subsidio cruzado. Los países más pobres pagarán menos y los países más ricos, lógicamente, pagarán más. Eso permite que muchos países tengan acceso independientemente de su nivel. Estamos en la renta media dentro de la tabla, detalló Ebrard. Hoy en día, 18 vacunas en fase 2 o 3 de desarrollo y de ese número saldrán las que COVAX surtirá el próximo año, aunque no se tienen fechas para esta etapa. Ebrard destacó que se ha instalado una cadena de producción en América Latina para tener la vacuna en la región con la colaboración entre gobiernos e iniciativa privada, como muestra el acuerdo con la Fundación SLIM y el laboratorio AstraZeneca para traer al país la vacuna que está desarrollando esta empresa. Va a ser un ejemplo de lo que podríamos lograr trabajando de esta manera. Se espera que para noviembre se cuenten con los resultados de la fase 3 de esta vacuna y si la COFEPRIS da el visto bueno, comenzará la producción. Sin ofrecer más detalles, el canciller dijo que México tiene otros ofrecimientos para participar en la fase 3 de pruebas de la vacuna del laboratorio Sanofi, así como de una vacuna italiana, 2 chinas, la vacuna rusa y la estadounidense Janssen. Una vez que se cuente con la vacuna, Ebrard adelantó que el personal médico sería el primero en recibirla. Seguramente la Secretaría de Salud ya tiene listo eso y lo irá dando a conocer para que tengas el mayor impacto posible con las vacunas que tengas disponibles. El objetivo estratégico es que México llegue a tiempo y que no tenga un desfase. El canciller destacó el trabajo que realizó México junto con los Estados Unidos, China y la Unión Europea para contar con los suministros necesarios para la atención de pacientes, equipo de protección para el personal médico, ventiladores, por citar algunos ejemplos. La Secretaría de Relaciones Exteriores también trabajó en la repatriación de mexicanos que se quedaron en diferentes países del mundo en el transcurso de este año, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcel Ebrard. Y por otra parte, Juan Collado queda vinculado a proceso por el posible desvío de 13.7 millones de pesos. El abogado Juan Collado quedó vinculado a proceso el pasado domingo por su posible responsabilidad en el delito de peculado por 13.7 millones, o sea, 13.780.000 pesos, en perjuicio del gobierno de Chihuahua, bajo la modalidad de la simulación de contratos por servicios proporcionados al gobierno del estado. Así lo informó la Administración Estatal en un comunicado en el que detalló que la jueza de control Guadalupe Hernández consideró válidas las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado en audiencia que se prolongó durante más de 12 horas. El Ministerio Público del Fuero Común solicitó 4 meses para las investigaciones complementarias, en tanto que al imputado se le impuso 1 año de prisión preventiva como medida cautelar. De acuerdo con la causa penal,
778 diagonal 2020, Collado, junto a diversos funcionarios y personas externas, repartiéndose roles y actividades, sustrajeron 13,780,000 pesos del erario. Y mientras tanto, en Monterrey, con cubrebocas, guantes y batas recicladas, trabaja el personal médico del ISSSTE en Monterrey. La mayoría del personal que trabaja ahí tiene que reutilizar los insumos o costear su propio equipo de protección personal para evitar el contagio del coronavirus. Incluso apenas la semana pasada se reportó el deceso de un enfermero que murió a causa de COVID. El fallecido trabajaba en la clínica localizada en la avenida Constitución, en la colonia Obispado. Una trabajadora de la clínica relató que la administración del hospital es renuente a proporcionar equipo médico nuevo y en su lugar recurren a esterilizar los cubrebocas y las batas. Los compañeros pagan su protección, no hay controles de protocolos de seguridad, estamos abandonados y no les interesamos, indicó. Agregó que al personal que se rehúse a laborar en esas condiciones es acreedor a cartas administrativas, por lo que se ven obligados a gastar su salario para pagar el propio equipo con el que trabajan. Nos dan batas desechables y nos piden que las regresemos para esterilizarlas y volver a usar. También pasa con los cubrebocas. Además, nos tienen contado el gel, los guantes y no hay sábanas suficientes para los pacientes hospitalizados, señaló. Por si fuera poco, el personal médico no es el único que padece la falta de equipamiento, ya que también los propios pacientes reciben sábanas recicladas, las cuales son sometidas a un proceso de esterilización. Esto es lo que pasa en el ISSSTE allá en Monterrey. Mientras tanto, en Matamoros, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, perdió 24,500 empleos formales. Asimismo, dejó de percibir una inversión extranjera en el segundo trimestre de cerca de $400 millones, todo a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Mientras que los municipios más afectados con esta pandemia son Altamira, en donde se tenía un crecimiento en inversión extranjera y se detuvo; Tampico, en donde se han perdido 5,000 empleos; Matamoros, al frenarse las inversiones energéticas por los cambios que originó el gobierno federal, también impactó de manera negativa. Además, hay pérdida de empleos, alrededor de 5,000, se informó. Lo anterior lo confirmó el mismo secretario de Desarrollo Económico en Tamaulipas, Carlos García González, quien adelantó que de los 24,500 empleos que se han perdido, ya se lograron recuperar por lo menos unos 6,000 y la tendencia es continuar recuperando dichas plazas laborales. Destacó que los municipios menos afectados son Reynosa, por su diversidad de industria que tiene, al igual que Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, en donde incluso en este último municipio ya pasó a fase 2 y es una buena noticia, dijo el secretario al momento de ser entrevistado. Está usted en Noticias desde el Centro. Qué bueno que nos acompaña en nuestra emisión de este día. Para la delegación de la Cruz Roja en Matamoros, la presencia de COVID-19, además de originarles un incremento en los gastos, también les provocó una pérdida de recursos al no poder llevar a cabo su colecta anual. El coordinador de socorristas, Francisco Ponce Lara, señaló que en este 2020 no se llevó a cabo esta actividad que les genera fondos y todo parece indicar que en el 2021 tampoco se va a realizar la colecta. Manifestó que esto es una situación difícil, ya que no se generan recursos para seguir laborando normalmente como antes se hacía, además de que los gastos aumentaron a consecuencia de la pandemia. Quizás muchos piensan que la Cruz Roja está subsidiada por el gobierno,
pero de ninguna manera todo lo que consumimos como gasolina, trajes, insumos, oxígeno, entre otros, todo es por medio de la colecta anual que se realiza. Pero ahora lo estamos haciendo de otra manera, en donde nos llegan aportaciones, pero todo eso lo usamos para los pacientes COVID y resultan insuficientes. Dijo, recordó que hay empresas que donan aun cuando no exista una colecta. Sin embargo, no en las mismas cantidades, sobre todo en estos momentos en donde la crisis económica les está pegando duro a todos los sectores. Está usted en Noticias desde el Centro. Gracias por acompañarnos. Las noticias de Guanajuato. En el estado de Guanajuato suman 36.134 casos confirmados del COVID-19, 2.506 se encuentran bajo investigación, mientras que son ya 45.345 casos los descartados. La tarde de ayer lunes, la Secretaría de Salud de Guanajuato reportó 27 personas fallecidas a causa del coronavirus, con los que hasta el momento suman 2.360 las defunciones. Son 2.300 los decesos en la entidad. En Abasolo, 17, en Acámbaro, 22, a Paseo El Grande, 10, a Paseo El Grande, 24, a Paseo El Alto, 10, Celaya, 220, Comonfort, 15, Cortázar, 50, Cuerámaro, 5, Doctor Mora, 6, Dolores Hidalgo, 41, Guanajuato Capital, 61, Guanímaro, 4, Irapuato, 234, Jaral del Progreso, 9, Jerécoro, 15, o 5 mejor dicho, León, 925, Manuel Doblado, 12, Moroleón, 13, Ocampo, 8, Pénjamo, 38, Pueblo Nuevo, 1, Purísima del Rincón, 17, Romita, 35, Salamanca, 113, Salvatierra, 33, San Diego de la Unión, 6, San Felipe, 15, San Francisco del Rincón, 51, San José Iturbide, 16, San Luis de la Paz, 45, San Miguel de Allende, 22, Juventino Rosas, 35, Santiago Marabatío, 3, Silao, 146, Tarimoro, 5, Tierra Blanca, 4, Uriangato, 9, Valle de Santiago, 34, Victoria, 3, Villagrán, 30, Jichú, 3 y Yuriria, 10. De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Salud a través de su página oficial coronavirus.guanajuato.gov.mx. Y también aseguran bodega con químicos y materiales flamables en León 1. Los hechos ocurrieron sobre el Boulevard José María Morelos y la avenida Agustín Telles Cruces. Localizan bodega que en su interior se encontraron materiales flamables y químicos en la colonia León Lunes, la tarde de ayer lunes. Es la colonia León 1. Esto fue ayer lunes. El hallazgo tuvo lugar sobre el Boulevard José María Morelos y con referencia a la avenida Agustín Telles Cruces en la referida zona de este municipio. Los primeros informes indican que fue a través de un reporte que señalaba los olores fétidos en las inmediaciones de la zona, por lo que las autoridades atendieron el comunicado. De acuerdo a esto, al arribo de los elementos de protección civil, detectaron que la entrada del lugar estaba abierta y en ella había 2 sujetos de los que no se tienen mayores características. Por este hecho, la zona fue debidamente acordonada por las autoridades municipales. También arribaron elementos de la Guardia Nacional y posterior a esto dar aviso a la Fiscalía General del Estado para verificar el lugar. Estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Qué bueno que nos acompañó en nuestra emisión de hoy martes 8 de septiembre del 2020. Les recuerdo que septiembre es el mes de la patria. Muchas gracias por acompañarnos. Yo les invito para que impartan, para que hagan clic a impartir y también
hagan clic a me gusta. Gracias. Antes de despedirnos, como todos los días, las recomendaciones de siempre. No se les olvide utilizar cubrebocas, guardar la sana distancia, lavarse las manos continuamente con mucho jabón y también no acudir a lugares donde haya muchas personas porque existen muchas probabilidades de que contraigan el coronavirus. Lo que sí les aseguro es que si se protegen ustedes, protegen a sus familias. Hay que cuidarnos. El coronavirus sigue vigente. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Nuestras páginas YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor Guadalupe Garza Ruedas o también en Noticias desde el Centro. Gracias. Hasta mañana, misma hora, mismo canal.